Saludamos a todos los hermanos con la gracia, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Es un gusto estar con ustedes. Siempre disfrutamos compartir este tiempo y seguramente nos gozamos al poder tener este diálogo, esta meditación a mitad de semana. Queremos desearle un muy lindo fin de semana a todos y que la gracia de nuestro Señor los acompañe. Es un privilegio compartir con ustedes estos momentos alrededor de la palabra de Dios. Creo que es precioso y queremos que nuestro corazón se acerque al corazón de Dios y Dios nos hable a todos como nos habló a nosotros. Y el tema de esta tarde es ya en el capítulo 2 de Efesios, una vida sin Cristo. Y yo ahí en la diapositiva dice, una vida sin Cristo es una vida sin sentido. Y voy a leer el pasaje, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Muy bien, y Pablo está diciendo, ¿no es cierto?, lo que o a las iglesias lo que eran antes, ¿no? Lo que eran antes de conocer a Cristo. Es decir, que estaban en una situación realmente deplorable y señala las cosas que viven aquellos que no tienen a Cristo, aquellos que están viviendo sus propias vidas como le parece, pero no como Dios quiere que las vivan. Y él en este pasaje señala varias cosas que queremos ir mencionando, ¿sí? Son características de aquellos que no tienen a Jesús en su corazón. Y el que no tiene sigue las normas de este mundo. Y en cambio, el cristiano está llamado a perdonar y a servir. En cambio, el hombre de este mundo, en él abriga, para él el perdón y servir es señal de debilidad. Y la venganza, y todo lo hace para que dé algún provecho. Había un filósofo que decía, Plutarco, que decía que hay que ser muy amigo de los amigos, pero al enemigo hay que eliminarlo. Hay que eliminarlo. Así que lo natural del hombre de este mundo es la venganza y sacar provecho. En cambio, para el cristiano es el perdonar y servir. Y el cristiano, ¿por qué sucede esto? El cristiano tiene en el centro de su vida a Cristo. Después tiene a los demás, o sea que el centro lo ocupa Cristo y los demás. Y después está el yo. Pero en el caso del hombre de este mundo, el centro lo ocupo yo, después los placeres y después los demás. Así que es completamente diferente. Claro, es decir, que para la gente del mundo, ¿sí?, el servicio, por ejemplo, es una tontería. Aquello que no te hace ganar dinero, aquello que no te aprovecha, es algo de tontos, por no decir otro término, ¿no? Es algo que no tiene sentido para ellos, lo mismo que, como ya dijimos, el perdón. Son cosas que si no te da resultados, si no te da provecho, si no podés aprovechar algo, es más, para ellos aprovecharse de algo, sacarle algo al otro legalmente o como fuera, es un triunfo.
es algo que hay que hacer, es algo que hay que practicar, porque para eso, ¿no es cierto?, la avivada, el poder meter la mula, el robar legalmente. Nosotros estamos viviendo en esta época muchas de estas cosas, ¿sí? De esos que llaman por teléfono. El otro día me llamaron por teléfono y me dijeron, estoy llamando desde la empresa Shell y tengo una oferta, algo, usted se ganó un premio, pero tiene que depositar 2.000 pesos en tal cuenta. Y son todas mentiras, son todos engaños para aprovecharse de los demás, ¿sí? Y cuando yo le dije, vos sos un estafador, sos un sinvergüenza, me dijo, señor, me ofende. Le digo, decí que no te tengo acá cerca porque pasaría otra cosa. Pero, aunque no sé cuánto puedo hacer yo en esto, por lo menos con la boca. Es común para el hombre, ¿no es cierto?, y la mujer del mundo aprovecharse hasta donde pueda. Y estas cosas, para un cristiano, ¿no es cierto?, o los cristianos son considerados estúpidos, son considerados tontos, por no decir otros términos que usa el mundo para descifrarlo. Muy bien. En cambio, para el cristiano, como dice la pastora, está primero... Está llamado. Cristo, ¿sí? Sí, está llamado a servir. Tenemos temor de Dios, ¿sí? Sí. Para hacer otras cosas. Y yo termino, pastora, si me da un momentito más. Por ejemplo, esto queda bastante bien graficado psicológicamente en lo que es la forma de escribir, especialmente de los hebreos, ¿sí? Los hebreos escriben, ustedes saben, desde la derecha hacia la izquierda, ¿no? Mientras que nosotros escribimos de la izquierda a la derecha. ¿Esto qué significa? Tiene un significado psicológico más profundo que simplemente una práctica común. Para el hebreo, el tema de Dios y de la Biblia empieza con Dios, allí lejos, y después llega a mí. Mientras que nosotros partimos de nosotros, de nuestro centro, y de ahí vamos hacia los demás, ¿sí? Es toda una formación que de alguna manera nos muestra cómo piensa el que no tiene a Dios y cómo piensa el que lo tiene. Muy bien. Otra cosa que nos muestra es que el que no tiene a Jesús vive bajo el dominio de Satanás y se transforma en enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque al estar bajo la autoridad, en el mundo hay dos autoridades. Está Satanás y Dios. O estás bajo Satanás y le obedeces a él, o estás bajo Jesús, bajo Dios y obedeces a él. Así que son enemigos. Y al uno no estar con Jesús, te transformas en enemigo de Dios. Muy bien, eso es lo que Pablo dice en este pasaje, ¿no? En principio que andamos con los del mundo, y en segundo lugar que estamos bajo la influencia del príncipe de las tinieblas. De las tinieblas, sí. Y la tercera cosa es que se caracteriza la vida del que no tiene a Jesús por la desobediencia, porque no obedece a Dios, obedece a quien tiene por autoridad y sigue su propio camino, aunque sepa cuál es el camino de Dios. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Queda claro ese punto. Sí, creo que todos sabemos lo que es la desobediencia, ¿no? Sí. Especialmente los que tenemos hijos y los que fuimos hijos alguna vez, que nuestros padres nos decían hacer esto y nosotros hacíamos otra cosa. O a veces mandamos a nuestros hijos a hacer algo y nos cuesta mucho que lo hagan. Bueno, y no solo los hijos, también los grandes desobedecemos a veces. También nos cuesta mucho obedecer a todos, ¿no? Sí. Aún con Cristo. Sí. Y en cuarto lugar, que vives manejado por los deseos de la carne. ¿Qué es el asadito, la carne? ¿Qué es el vacío, chorizo? No tiene nada que ver el carnicero. No tiene nada que ver. La carne, yo puse ahí abajo, es todo aquello que da oportunidad al pecado. Es decir, la carne es el que da pista, o ¿cómo se dice? Cabecera de playa para meterse, y el enemigo... según el término bíblico, ¿no es cierto?, es todos nuestros deseos del cuerpo, ¿sí? Sí. Los deseos que el cuerpo tiene son los pecados de la carne. Y Pablo
lo define ahí en Gálatas capítulo 5, de los versículos 19 en adelante. No sé si usted tiene ahí la Biblia, pastora. No, no lo tengo acá, pero vamos a buscar. No la tiene. No, Bueno. no lo tengo a mano, pero vamos a buscarlo. Gálatas 5 del 19 en adelante, sí. Pablo especifica sí, ahí. Ahí dice, bueno, yo puse ahí que los deseos es un deseo hacia lo malo y lo prohibido. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y aquí tenemos el detalle de todos los pecados, ¿no? Pero yo quisiera, a veces uno dice, bueno, yo no adultero, todos tenemos debilidades, eso quiero decir, todos tenemos debilidades. Algunos tienen debilidades en el cuerpo, otros en la parte espiritual también, en amar las cosas terrenales, y también en el temperamento tenemos debilidades. Y entonces, ¿qué pasa? En el cuerpo tenemos los pecados sexuales. Tal vez no adulterás, no, ¿qué son los otros? Fornicario, bueno, no tenés o pornografía, no tenés esos pecados. Pero en la parte espiritual podés caer en el orgullo, la debilidad. Te puede llevar al orgullo, sentirse a la superior. Avaricia, la parte terrenal, de la ambición terrenal, te lleva a una ambición indigna, y el temperamento nos puede llevar a envidias y contiendas. O sea que todos tenemos diferentes debilidades. Muy bien, seguimos. Y ¿qué es lo próximo que dice Pablo? Que y en tiene quinto lugar, sin Cristo. Sí, vive la persona que está sin Cristo vive una vida que merece la cólera de Dios. Y allí es una pintura que hay un hombre inclinado y agarrado atrás en grande con las manos de los barrotes. Y la verdad que sin Cristo no vale la pena vivir. Estás encarcelado. Él nos da la libertad. Y no es triste, y yo no sé, muchos de nosotros podríamos contar la experiencia de lo que es vivir sin Cristo. No nos da libertad para nada. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Muy bien, y lo que Pablo está diciendo, éramos aquellos que un día no pertenecíamos a Cristo, y lo que vivíamos en la vida sin Cristo, ¿sí? Pero gracias a Dios vino Cristo a nuestras vidas, y todo eso fue dejado atrás, fue dejado de lado. Y aunque tenemos luchas todavía, que seguir luchando contra la carne, contra los elementos que el enemigo quiere poner sobre nosotros, pero tenemos una gran bendición. Sí. Cristo perdonó nuestros pecados, los pasados y también los presentes y los futuros. Es decir, que ya no vivimos de esa forma, y nosotros lo vemos en nuestras familias, en las familias, ¿no es cierto?, que un día conocieron al Señor, que a lo mejor estaban separados, estaban peleados, había algunos de estos pecados también aquí, tal vez vicios y otras cosas, y la gracia de Cristo nos hizo diferentes. Amén. Qué agradecidos que tenemos que estar a Dios,
por esto. Es lo que Pablo dice en todo este pasaje. Antes éramos todo esto, ¿sí? Vivíamos en esta situación, pero Cristo vino a nuestras vidas y transformó todo eso. Como dice el Salmo, también, ¿no es cierto?, has transformado nuestro lamento en baile, ¿sí? Nos diste una nueva vida. Jesús nos dio una nueva vida, nos dio nuevas posibilidades, nos dio nuevas alternativas. Y por eso es tan importante que nosotros estemos recomendando a Cristo para aquel que a lo mejor todavía no lo tiene. Y dando gracias a Dios a aquellos que los tenemos por lo que Jesús hace cada día con nosotros, con nuestra familia, ¿sí? Y realmente podemos vivir una vida mucho mejor, muchísimo mejor aquí y ahora, y tenemos la garantía de estar con Él en la eternidad. ¿Es así, pastora? Sí, la realidad, como puse en el cuadro, es que sin Jesús la vida es seca, y con Jesús reverdece todo. Él reverdece nuestras vidas y nos da alegría y gozo. Y creo que si hay alguna persona que no tiene a Jesús, se lo recomendamos. Vale la pena y es la mejor decisión. Yo a los más o menos 17 años me decidí completamente por Jesús y nunca me volví atrás. Y lo recomiendo. Te bendigo y deseo de todo corazón que dejes que Él te maneje, no dejes que el príncipe de este mundo te maneje, que te gobierne. Porque también, ¿no es cierto?, al estar en orden con todas las cosas, al tener nuevas posibilidades, no solo mejoramos en las relaciones, no solo mejoramos en la tranquilidad del espíritu, también mejoramos en lo económico, porque nos ordenamos, dejamos de gastar dinero en cosas que no tienen sentido, que no tienen valor, en vicios, en alcohol, en cigarrillos, en droga, en juego, porque Jesús en su gracia nos protege de eso, nos dio nueva vida y nuestra economía también mejora, comenzamos a prosperar, comenzamos a avanzar en esta vida. Son tantas las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús que sería largo de enumerar todo y de contar todas las experiencias que esto significa. Por eso, como decía recién la pastora, recomendamos a Jesús de todo corazón. Y si nunca le entregaste tu vida, te animo a que ores conmigo. Padre Celestial, quiero tener la alegría de que vivas dentro de mi corazón. Renuncio al príncipe de este mundo y a su gobierno y me pongo bajo tu cobertura. Perdóname todos mis pecados y entra Espíritu Santo en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Que tengas todas las bendiciones del Señor y que tengas un fin de semana hermoso. Nos vemos el domingo nuevamente para seguir compartiendo la palabra. Chao, Dios te bendiga. Chao. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual.
renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti.